Ok, estamos grabando. Primero de los avisos, de hoy en 15 sería el segundo parcial. Entonces estamos hablando que sería para el 18 de agosto. Entonces, para que lo tengan anotado, esa es la semana de exámenes. Esa semana es la semana de entrega de proyectos, según lo que hemos estimado. Pero si alguno no ha terminado el proyecto, le voy a dar chance hasta el próximo miércoles 11 para que presenten el proyecto. Esa sí va a ser la fecha límite. Profesor, disculpe, con exposición sería ese también, ese día. Correcto, vamos, ya sería, digamos, pueden ser que lo presenten en horario de clase, porque ya no vamos a tener más clases, esta sería la última, o que en este caso lo presenten antes. Igual, eso depende de ustedes. ¿Cómo coordinaríamos eso? Ustedes grupos que ya están listos para esta semana, ahí ya voy sacando para que no me queden tantos grupos en la última semana y de esa manera ya poder calificarlos ahí a todos. Entonces ahí para que lo tengan ese detalle, la fecha límite sería para el 11 de agosto la revisión del proyecto. Durante la hora de clase sería la fecha límite. Pueden presentarlo antes, nada más ahí se ponen conmigo, se coordinan conmigo por medio de WhatsApp para ya definir el horario. Ok, esos serían los avisos. No sé si hay alguna duda con respecto a esos dos puntos. ¿Estamos? Todo claro. Ok, listo. Entonces por ahí vamos a la presentación del día de hoy. Recordemos que hoy es una presentación de la parte igual de robot, la parte robótica, y que hay algunos voluntarios, o al azar, vamos a ver lo que es la demostración de la tarea, o de la práctica, en este caso, con la simulación del robot. Vamos a empezar con la presentación. Profe, ¿puedo hacer un comentario acerca de la tarea, nada más? ¿Sí? Verás que la tarea, usted es un documento como guía, como digamos, para copiar y pegar la programación, ¿verdad? ¿Sí? Ese documento está dañado. O sea, usted había comentado en clase que ese documento estaba dañado, que usted iba a subir uno nuevo, pero yo creo que se le olvidó subirlo. Entonces, profe, Qué raro. Yo lo probé, no sé si funcionó. no sé, pero a mí solo alarma me sonaba, profe. Y era Vamos a que ver. yo nada más pude hacer que se moviera en una secuencia, digamos, que el robot automáticamente se moviera, pero, digamos, de un lado para otro hasta que depositaba las 4 cajas en la cinta o los 4 recipientes. Sin embargo, no pude censar si tenía hueco o no. Eso sí, no pude hacerlo, profe. Esa es la parte importante. Sí, pocas Utilizar el palabras. lo acabo de copiar y me parece que sí está funcionando. Una consulta, profe, nada más, porque digo que le está funcionando. ¿Será que en mi computadora o en la de otro estudiante no serán las mismas coordenadas? Porque, Lo profe, es que yo lo instalé en otra compu y sí me sirvió. ajá, porque, profe, vieras que, por ejemplo, yo leí más o menos el manual del robot. Yo sé que H significa el hombro, que C significa el codo y que P significa la pinza, ¿verdad? Del Correcto. robot, en cuántos grados se mueve. Sin embargo, no me.
A mí, digamos, esa plantilla que usted me dejó, no me funcionó. Por eso me demoré bastante y, y no pude hacerlo del sensor. Ese sería mi comentario, profe. Ok. Bueno, a mí sí me funcionó Obviamente yo les dije a ustedes que este iba a chocar al principio. Ya cuando se posicionara acá, ya iba así a hacer la secuencia correcta. Pero sí me funciona bien. Y esta es otra computadora donde la semana pasada lo instalé y el mismo código que había hecho el año pasado me funcionó. No sé si alguien más tuvo ese problema. Profe, que A mí dice me Catherine pasó que sí lo puede similar. aceptar, que dice que está en espera. A mí me pasó similar, pero yo ahí lo hice de nuevo. Ok. Y nada más que a mí no se me vuelve. Si detecta el hueco y lo tire, cuando es con hueco, lo manda a la cinta. Y cuando es sellado, lo bota. Pero Ok. no puedo hacerlo seguido. O sea, que vaya y vuelva, ¿no? Sí, por lo menos ya es una parte importante que es el if con la detección del agujero. Esa Profe, parte. no había problema de hacerlo nuevamente, ¿verdad? Sin tener que usar la plantilla que usted dio. No, perfecto. Si lo hicieron desde cero, mejor. Ok, perfecto. Ok, entonces, ok, por ahí estamos bien. Vamos por acá. Otra Y duda, como no era una secuencia, bueno, como era una secuencia lineal, por decirlo así, esa cuestión que usted pidió, el auxiliar, el paro, yo lo agregué como que cada vez que se ciclara, de que me pidiera autorización, fue lo máximo que yo pude hacer, no sé si eso era lo que querías. sí. Este auxiliar es una salida. Entonces era como la alarma, por el paro de emergencia, como la alarma. Yo creo que yo les dije a ustedes que era como la entrada, y no, más bien la entrada se utiliza con el get, con este. Entonces, él se queda esperando como una confirmación y yo a algunos les pasé un ejemplo que me consultaron, donde al presionar, por ejemplo, la letra P, entonces he mandado a detener con el break, con este otro que está por acá. Entonces, obviamente sí, son pocos comandos, no son tantos, pero el ejercicio se podía hacer con lo que estaba acá. Importante es siempre seguir las instrucciones y no brincarse, como en este caso, los guiones bajos, porque al final entonces si no les va a funcionar. Entonces, por ahí, Profesor, ¿sí? profe, vea, a mí no me salió, me hizo falta cosas, pero ¿qué posibilidades hay de que nos muestre cómo hacerlo correctamente? Puede ser, digo yo, sin grabación, como para que el otro cuatro no vean cómo se hace, pero para saber cómo lograrlo. No, la idea es que alguno de los que está ahorita presente, que lo finalizó, nos lo muestre. Esa era la idea del día de hoy. Profe, yo sí pude hacer, digamos, el ciclo y se seguía repitiendo y repitiendo, pero no me hizo el conteo de las Ok. piezas, digamos, no me hizo el aumento del conteo. Nada más me tira como la cantidad de piezas número 1 y ya, cantidad 1 y nada más. No puede hacer el aumento. Ok, entonces vamos a hacer la consulta. ¿Quién lo tiene completo? ¿O lo más completo posible? Creo que el mío está medio completo, creo. Profe, a O- mí lo que le faltó fue que pudiera detenerlo con el botón auxiliar, porque logré enciclarlo, que contara y lo A del mí sensor, pero también también, solo me profe. faltó eso. Solo Si falta quiere lo poner muestro. No, dejémoslo para el final de la clase, para ya ir a esa parte nada más. Ok, perfecto. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a esta presentación. Es una presentación no tan larga, pero vienen algunos conceptos importantes que es bueno conocer en la parte de robótica. Esta es una introducción, no vamos a entrar mucho a profundidad, pero sí voy a mostrarles un poco de lo que es la parte de diseño de robots. Entonces, vamos a iniciar por acá con algo de conceptos previos, como es la localización espacial. Cuando nosotros estamos trabajando con un manipulador, nosotros ocupamos saber dónde está su objeto.
Y nosotros lo vemos también como seres humanos a la hora de tomar un objeto, a la hora de tomar un lapicero, a la hora de presionar una tecla. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber dónde está esa pieza desde un punto de referencia. Como seres humanos nosotros lo hacemos de forma intuitiva, pero a un robot hay que indicarse. Hay que decirle específicamente dónde está el objeto que tiene que tomar y cómo lo va a trabajar, ya sea que ese tenga un taladro o una fresa o lo que tenga en su mano, en su elemento final, para interactuar con el objeto. Entonces, es importante saber la localización espacial de esa pieza. Entonces, se requiere un método para especificar dónde está el objeto relativo a la mano del robot, para que se pueda controlar el movimiento de dicha mano. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿qué usamos? De ahí, nuestros ojos, nuestro tacto y la posesión del brazo cuando se va a obtener un objeto. Si nosotros no tuviéramos una retroalimentación visual, va a ser muy difícil, a menos que vayamos palpando y ya vamos encontrando, y de esa manera vamos a hacer ese posicionamiento, esa localización espacial. En el caso de los robots, nosotros vamos a trabajar con un modelo cinemático del brazo. ¿Qué se refiere a ese modelo cinemático? Que dentro del controlador sabe todas las posibilidades en las que puede llegar ese brazo. O sea, él sabe a qué distancia puede llegar, porque también tenemos, recordemos lo que es el área de trabajo. Pero dentro del robot, en el controlador, sabe las capacidades por medio de este modelo cinemático que tiene ese brazo. Sabe cuáles son las velocidades máximas, sabe cuáles son las velocidades mínimas, sabe cuáles son los alcances máximos y sabe cuál es su área de trabajo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con robots, los robots normalmente, los que vamos a trabajar acá, en que son industriales, ustedes ven que no tienen ojos, no tienen la opción de ir palpando, no tienen la opción de un láser o de una sonda o un sonar para detectar dónde están los objetos. Hay robots que tienen esa capacidad, pero en el caso de lo que estamos nosotros trabajando, no los tienen. Entonces, se basa en ese modelo cinemático. Parte de esos conceptos es las coordenadas. ¿Cómo son los sistemas de coordenadas? Tenemos los sistemas de coordenadas cartesianas, que son las que vemos desde la escuela, X, Y, Z, donde ubicamos un punto específicamente con esos tres, donde tenemos un punto de origen, que es el 0, 0, 0. Los robots también tienen un punto de origen, y esa es su referencia para las diferentes distancias. Recordemos que existen robots cartesianos que trabajan con coordenadas X, Y, Z. Pero también hay otros tipos de robots que utilizan otros tipos de coordenadas. Pueden ser coordenadas cilíndricas, donde en lugar de un X, Y, Z tenemos un ρ, un φ y un z, donde ρ es como la distancia del punto vertical a lo que es la proyección del radio vector en el plano XY, que ahorita vamos a ver un dibujo para que quede más claro. Φ es la coordenada azimutal, que es en el plano formado por el XY. Y tenemos la coordenada Z, que simplemente es altura. Si lo vemos aquí desde un dibujo, nos puede quedar un poco más claro. Aquí tenemos ρ, que es como el radio. Si lo vemos como un plano XY, es como el radio, visto desde aquí arriba. Y tenemos lo que es Z, simplemente es altura, y φ, que es el ángulo entre que nace en X y llega hasta, bueno, por lo menos da la vuelta completa. Y en este caso, aquí nos está dando que es el valor de φ. Este es, en este punto, el plano XY. Aquí tenemos la distancia ρ, y después la altura Z nos da el punto. Así definimos, en este caso, las coordenadas cartesianas. ¿Qué es lo que buscamos con las coordenadas? Una ubicación específica. Cuando ustedes le programan al robot, vaya a tal ubicación, es porque nosotros le estamos dando estas coordenadas, en un caso de que trabajen con este tipo. Pero también existen las coordenadas esféricas, que es de las más utilizadas también en la parte cuando trabajamos con brazos articulados. ¿Por qué? Porque como nosotros trabajamos con ejes, muchas veces nos es más fácil decirle a un eje, muévase 60 grados, muévase 90 grados, muévase 240 grados, a decirle que se mueva tanto en X, tanto en Y, tanto en Z. ¿Se puede hacer? Sí, pero al final lo que hace es una conversión que pasa de un sistema de coordenadas cartesiano a un sistema esférico, o a un sistema basado, en este caso, en posiciones de los ejes. Al final, en sistemas en coordenadas esféricas, ¿qué tenemos? Tenemos un radio, tenemos un zeta, que es igual a un ángulo,
y tenemos el mismo phi que encontramos antes, o muy similar al que encontramos en coordenadas cilíndricas, es el mismo. ¿Cómo lo veríamos en ya un diagrama, un dibujo? Pues simplemente lo vamos a ver así. R sería el radio de esta esfera. Zeta sería en este caso del eje Z, cuánto se desplaza hacia el punto del radio, y phi sería igual en el plano X, nace, y puede dar entonces en el plano XY toda la vuelta. Si fuera 360 grados, varía acá, volvería al punto de origen. En este caso 90 grados sería con el punto en el eje Y. Y de esa manera yo puedo indicar por medio de estos tres puntos un punto en el espacio en coordenadas esféricas. ¿Cómo puedo pasar de un sistema a otro? Bueno, normalmente ya tenemos unas ecuaciones que ya ustedes, tal vez en lo que es teoría electromagnética o en otros cursos de física, pudieron haber visto. Este simplemente es x más y más z todo al cuadrado, y raíz cuadrada de eso me da el radio de esta esfera. Y igual yo puedo trabajar con trigonometría para extraer los ángulos. En este caso zeta, en este caso phi. De igual manera puedo pasar ya de coordenadas que están aquí en coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Y de igual manera puedo pasar después a coordenadas cilíndricas. Yo puedo hacer conversiones de una a otra. Y el manipulador, en este caso el controlador del robot, él puede hacer estas conversiones para que nosotros no vayamos a hacerlo de paso a paso. Obviamente nos va a facilitar el trabajo y no vamos a tener que estar realizando cálculos cada vez que vayamos a hacer una conversión entre un sistema y otro. Ya el controlador lo hace por nosotros. Es importante tener esos conceptos para saber cómo es que trabaja, en este caso, el controlador del robot, que requiere que ustedes le indiquen las posiciones exactas en las que él tiene que ubicarse. ¿Cuáles son las formas más comunes que antes mencionaba? Por medio de los ejes. Por medio de los ejes, y ese se llama un tipo de movimiento que se llama joint. Entonces, vemos este brazo articulado que tiene hasta 6 ejes. Y para yo indicarle la posición, yo tengo que indicarle la posición de los 6 ejes. Y en este caso, vean que aquí yo puedo ir cambiando cada una de los joints, de las uniones o los ejes. Aquí viene con un número, no sé si logran verlo, pero dice J1, J2, J3, J4, J5 y J6. Entonces, yo con esos botones, de forma manual, yo puedo irlo moviendo y ubicando en las posiciones en las que yo quiero y guardar esa posición para que él, después de varias posiciones que yo almacené, ejecute una secuencia tal como ustedes lo hicieron con el simulador. En este caso, ¿cuál es la referencia? Los ejes tienen un punto cero. Entonces, esa va a ser la referencia o el punto inicial. También en el robot existe algo que se llama el punto cero del sistema. Y se ubica normalmente en un punto acá, como en la base, en donde yo, trabajando en coordenadas X, Y, Z, veo como mi origen. Tal y como lo hicimos acá arriba, ese punto de origen, el punto cero, el punto home, sería como este punto ubicado de referencia para desplazarme en X, Y, Z. Pero como nosotros regularmente vamos a trabajar, o por lo menos normalmente se trabaja en este tipo de movimiento joint, tipo de ejes, entonces el Warframe, que es este de acá, que es como el punto de origen inicial, no es tan crítico. Sin embargo, sí hay que conocerlo, porque también nos puede servir en algunos casos en las que ocupamos, por alguna razón específica, movernos en coordenadas cartesianas. ¿En qué condiciones? Por ejemplo, cuando se está aplicando una soldadura y tiene que moverse en un eje, en eje X, por ejemplo, tiene que moverse específicamente ese eje, nos es más fácil hacer movimientos cartesianos que un movimiento en joint. Cuando el robot está haciendo movimientos que podrían ser un poco más esféricos o un poco más cilíndricos, entonces nos va a ser más fácil trabajar en un eje de coordenadas cilíndrico o esférico. Por eso es importante saber todos los tipos en los que yo puedo trabajar con mi robot. No sé si hay dudas por ahí, jóvenes. No, profe, gracias. Ok. Algo importante que mencioné la semana pasada
es el tema del servomotor. ¿Cómo son los servomotores? Físicamente son algo como esto de acá. Es un motor que está muy bien construido, es un motor muy caro, es un motor que es pequeño en dimensiones, pero con mucho torque. ¿Por qué con mucho torque? Porque requiere mover de forma rápida y muy precisa cargas y también además de su peso, que es en este caso el brazo articulado. Entonces, es un equipo que tiene un tamaño muy pequeño, porque tampoco podemos tener grandes motores dentro de un robot, porque la idea es que sea de espacio reducido y que no tenga muchas piezas que sobresalgan y que aumenten el peso. Entonces, son motores muy bien diseñados, muy eficientes, que nos van a dar por medio del resolver, que es este elemento que está aquí atrás, que se conecta atrás en el eje, y puede tener otra retroalimentación, nos va a dar una precisión muy alta de la posición del eje. Al final, esto es un servomotor industrial. Tal vez ustedes han utilizado en algún momento en digitales o en algún curso, han utilizado de estos tipos. Esto es un servomotor también, pero esto es de juguete. Esto ya es como para la parte, digamos, didáctica o para proyectos pequeños, pero igual es el mismo principio. ¿Por qué el mismo principio? Porque tengo un valor de deseado, tengo un sistema de engranajes, tengo una retroalimentación de la posición del eje, y aquí dentro hay un PID o un controlador, dependiendo del tipo de complejidad, que me va a dar o va a garantizar que se va a llegar a la posición deseada. Entonces, si yo le digo a él, quiero que te muevas 60 grados, él se va a mover 60 grados desde su punto cero. Igual este de acá, yo le puedo decir, muévase 60 grados y se va a desplazar 60 grados. Normalmente estos sistemas no tienen un encoder, lo que tienen es un potenciómetro para indicar la posición. No son tan precisos, obviamente, como esto es algo mucho más económico y de mucha menor potencia. Esto sí ya es algo industrial, que fácilmente pueden rondar, dependiendo de la potencia, entre $4,000, $10,000, $20,000, dependiendo de sus capacidades. Y el último elemento, que es el elemento final, es el brazo o es la articulación, que es la que va acá. Y eso nos va a dar la posición real. ¿A qué llamamos posición real? La que nosotros definimos que es donde está el objeto, ya sea en coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas. Para el robot, esto no es la posición real. Para el robot y para el controlador, la posición es la del eje, porque recordemos que él lo está viendo por medio de un resolver, un encoder. Típicamente, en el caso de servomotores, son los resolver. Aquí yo les puse qué es para que ustedes investiguen un poco más de cómo funciona el resolver. Creo que en este curso o en el otro, no recuerdo, me preguntaron acerca del resolver y ahí mencionamos un poco, pero es bueno que ustedes investiguen un poco más cómo es que trabaja el resolver. ¿Con esto alguna duda? Profe, esa superposición quiere decir que tiene principio, pero no tiene final, o sea, que puede el robot girar en 360 grados o 120, porque en superposición me suena. Superposición. No te entendí eso como superposición. No sé, abajo me pareció que leí superposición, no sé si me habré. Sensor de posición, compa. Esto. Ajá. No, el sensor de posición simplemente es el resolver, es el que le da la ubicación exacta del eje. Eso nada más hay 360 grados, vamos. Obviamente en decimales, pueden ser más decimales dependiendo de la precisión del resolver, pero sí es la que nos da la posición en grados. Entonces, puede llegar solamente hasta 360 grados. Si yo le digo a él que, por ejemplo, gire 365, lo que va a dar es una vuelta completa y 5 grados más. Entonces, él siempre va a tener esa referencia de que 360 grados es la vuelta completa. No sé si por ahí anda la duda. Sí, claro, profe. Muchas gracias. ¿Esos servomotores son DC igual o hay de los dos tipos? No, normalmente los servomotores son AC. Lo que ustedes van a conseguir hoy en día, la mayoría son AC. Antes habían unos DC, pero ocupaban unos sistemas aquí que utilizaban como carboncillos. Igual, hay muchos diseños, hay muchas variedades, pero los que están predominando hoy en día son los de imanes permanentes, que dentro en el rotor lo que tienen son imanes.
Entonces, eso nos evita tener aquí carboncillos, nos evita desgaste, nos evita mantenimiento, pero obviamente nos encarece el costo. Pero igual se logran muchos beneficios por ese motivo. Ok, gracias. ¿Dónde está la ciencia del servomotor? La ciencia del servomotor no es el motor como tal, obviamente tiene un diseño que está propiamente para esta parte de control de movimiento, pero la parte del cerebro es el controlador. Es el que va a controlar la velocidad, va a controlar lo que es la posición, obviamente alimentando al motor en los puntos y en las frecuencias y en las intensidades específicas y en la corriente específica, dependiendo del torque que se requiere. El controlador es el que se encarga de todo eso. Y el controlador es el que recibe órdenes de un controlador principal, que es el que le va a indicar, ok, quiero que vaya a tal posición. Este controlador es el que va a leer eso y va a controlar este motor con su sistema de engranajes. Algunas veces ya vienen acoplados, otras veces eso se vende por separado. Y al final, ¿qué son esos engranajes? ¿Qué es lo que queremos con esos engranajes? Una multiplicación del torque. Porque al final, como estos elementos se busca que sean pequeños, le ocupamos ese sistema de engranajes que me multiplique las relaciones. Y de esa manera lograr un mayor torque y con eso una mayor fuerza para que pueda mover el objeto. Obviamente a mayor torque, menor velocidad. Pero al final, estos dispositivos o estos motores pueden llegar a velocidades de 1800, 3600 o más revoluciones por minuto. Y el sistema de engranajes, o lo que es el reductor, nos baja velocidad, pero nos aumenta torque. No sé si hay otra duda por ahí. Yo sí he visto esos motores en el brazo de Facasa, que sí son bastante rápidos. Más bien, lo que me acuerdo, bueno, el único visible era, creo que el de la base. El otro, el que está como en el codo, o el de la garra, la pinza, ese, como viene, están cubiertos, no se puede observar. Solamente el de la base era como el que se puede ver mejor. Sí, y obviamente los que son diseñados para la parte interna, por ejemplo, aquí se logran ver estos, y aquí se pueden ver estos, pero aquí internos son ya de diseño especial, igual aquí internos y aquí internos son ya un diseño especial, que son ocultos. Entonces, pueden encontrarse robots que no se ven ni un solo motor. No sé si vieron en los videos que observaron la semana pasada, ahí pudieron ver los diferentes modelos. Muchos ni siquiera se ven los motores, todos están internos y no se ve ni un solo cable. Entonces, es algo muy interesante también ver cómo internamente van los cables y el robot puede dar muchas vueltas y el cable no se ve afectado. Obviamente hay un mecanismo interno que permite eso, pero todo ese diseño, nosotros sabemos que está ahí, sabemos que fueron horas de ingeniería, fueron horas de prueba, fueron horas de simulaciones, pero nosotros no nos vamos a preocupar por eso más que por programar las posiciones iniciales y finales. Entonces, a nivel de aplicación, a nivel de utilización y aplicación es relativamente sencillo, pero a nivel de diseño es lo complejo. Prácticamente lo que es diseño de robots entra la parte de dinámica, que por lo menos yo sé que Irma tiene mucha experiencia en la parte de dinámica porque en el TEC vieron este curso en la Escuela de Ingeniería Electromecánica. Y es un curso de los más complicados, porque es mucha física, mucha matemática, y eso que se trabaja con pocos ejes. Cuando ya empiezan a haber un montón de ejes, se complica mucho más el modelo. Entonces, vean este que es de 6 ejes. Ahorita vamos a ver un poco las ecuaciones en lo que se refiere a la dinámica para poder simular, para poder trabajar las simulaciones y poder ver si ese robot con los materiales, con los motores, con los servomotores, va a poder realizar los movimientos de la forma correcta. Entonces, esta parte, la dinámica del robot, es la que se ocupa de la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento en el que se origina. Y el modelo dinámico de un robot tiene por objetivo conocer la relación entre el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en el mismo. ¿Y por qué es importante eso? Porque si yo no calculo, yo no tengo un modelo dinámico, si yo pongo aquí un servomotor, yo no estoy seguro si ese servomotor va a ser capaz de moverme el brazo a la velocidad que yo quiero,
con los materiales que estoy utilizando como el el brazo articulado, no lo voy a saber hasta que lo monte y probablemente no vaya a funcionar como lo esperaba. Entonces, todos estos modelos dinámicos, además que son importantes para el controlador, también son importantes a la hora del diseño del robot. Y esto es lo que vamos a mencionar por encimita, porque no vamos a entrar a la parte dinámica, que tampoco es una materia que domino y tampoco es algo que el curso lo requiera. Entonces, importante, esta relación se obtiene mediante el denominado modelo dinámico. ¿Qué son relaciones matemáticas? La localización del robot definida por sus variables articulares, como las vimos antes, J1, J2, J3 hasta J6, dependiendo de un motor, de un robot de 6 ejes, o por coordenadas de localización, como las vimos antes, ya sea cartesianas, cilíndricas o esféricas. Y sus derivadas, ¿cuáles? Velocidad de aceleración. Entonces, vemos que aquí ya viene un sistema de coordenadas, viene lo que es la localización, en este caso, y viene también lo que son velocidad y aceleración. Las fuerzas pares, en este caso los torques aplicados en las articulaciones o en el extremo del robot, forman parte de ese modelo, y los parámetros dimensionales del robot, como cuáles, como las dimensiones de los brazos, los materiales, la masa, todo eso va a formar parte de esa dinámica del robot. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Ok? La obtención de este modelo para mecanismos de 1 o 2 grados de libertad, o sea, tal vez 1 o 2 ejes, no es compleja, pero cuando ya empiezan a aumentar los números de grados de libertad, empieza a aumentar la cantidad de ejes, ya se convierte en un modelo muy complicado. Entonces ya ni siquiera entramos nosotros a hacer ecuaciones, ya empezamos con la computadora a que nos ayude a hacer esos modelos. Entonces, por este motivo no siempre es posible obtener un modelo dinámico expresado de forma cerrada. ¿A qué se refiere esto? Con ecuaciones. Con ecuaciones simples y llanas. A veces no es posible por la complejidad que esto requiera. Y entra a realizarse con un procedimiento numérico. El problema de la obtención del modelo es uno de los aspectos más complejos de la robótica. Por eso yo les mencionaba a ustedes la semana pasada eso. Al usar el robot no es complicado. Lo complicado es el diseño del robot. Y nosotros como tal, ahorita en el curso no nos vamos a enfocar a diseño, nos vamos a enfocar nada más al uso o la introducción a la robótica como tal, aunque no es parte del curso la dinámica, sí me gusta mencionarla para que ustedes conozcan el detrás de eso. Y eso es lo que muchas veces se obvia a la hora de utilizarlo. Nosotros usamos el robot y pensamos, ah, qué fácil, pero no pensamos en lo que hay atrás de ese robot. Todo el diseño, todas las pruebas, toda la matemática, toda la física que hay detrás de eso. Entonces, al final, el modelo dinámico es imprescindible para conseguir los siguientes fines: la simulación del movimiento del robot, el diseño y la evaluación de la estructura mecánica del robot, el dimensionamiento de los actuadores. Si yo no tengo un modelo dinámico, yo no sé realmente cuántos son o qué tamaño son los actuadores, los servomotores que voy a requerir. Y por supuesto, la evaluación del control dinámico del robot. Yo no sé, no puedo evaluarlo si no tengo una forma de simularlo y de evaluar su control dinámico antes de construirlo. Otro concepto importante es la cinemática del movimiento. ¿A qué se refiere con cinemática? Cinemática es el estudio de los movimientos. En este caso, una estrategia de control usual es calcular el cambio de las variables de la articulación requerido para alcanzar el valor final. Y de esa manera controla los motores para que se llegue todos al mismo tiempo. Entonces, algo muy común que se usa para que el robot se vea, digamos, de forma natural o movimiento natural, es que se dice, la posición final es esta. Entonces, él va a calcular en cada uno de los ejes cuánto tarda o cuánto se va a requerir para llegar a ese punto, y se coordinan las velocidades para que todos lleguen al mismo instante a ese punto final. Entonces es como un movimiento más natural. Si nosotros hacemos un movimiento que únicamente se mueve después solo y después y después por último vamos a tener un movimiento muy lento y vamos a tener un movimiento muy robotizado, como
digamos que un movimiento muy lineal, en donde solamente un eje se mueve a la vez. Entonces lo que se busca es que todos se muevan a un momento, a una velocidad específica, para alcanzar todos al mismo tiempo el punto final. Cuando hacemos estudios de la cinemática de un robot, típicamente hay 4 formas. Está la cinemática del robot, que es el estudio de sus movimientos con respecto a un punto de referencia. Está el problema cinemático directo, que es determinar la posición y la orientación del extremo final del robot con un sistema de coordenadas de referencia. También está el problema cinemático inverso, que en este caso es, se adopta la posición del robot y la orientación del extremo conocidas y se va para atrás de forma invertida para saber cuál es la ubicación o qué tiene que hacer para llegar a ese punto final. Y está el modelo diferencial, que este es el que vamos a mencionar un poquito más, que se llama la matriz jacobiana. Es una relación entre velocidad de movimiento de las articulaciones y del extremo del robot. Entonces, para dar un ejemplo, esto es una matriz jacobiana. Entonces, este es para 6 articulaciones. Entonces, vean esta pequeña matriz. Y ya, si se acuerdan de, o ya llevaron el curso de cálculo 1, no recuerdo en cuál es que se ve en la parte de matrices, en el caso de la UTN, no preciso, pero se acordarán ustedes de que esto no es tan fácil de realizar de forma manual. Esto ya es mejor por medio de la computadora. Y aquí viene un ejemplo que es de los más básicos con el caso de un robot SCARA. Entonces, aquí viene la matriz de la jacobiana, que digamos que es relativamente sencillo, pero igual requiere también mucha trabajo de carpintería o trabajo de ir ejecutando cada una de las multiplicaciones de las matrices. Entonces, esto aquí es solamente para que ustedes lo conozcan, no es que vamos a hacer un ejercicio que ustedes van a hacer en el examen, calcular la jacobiana, simplemente es para que ustedes tengan la idea de cómo es que se hace un poco ese tema de el modelo dinámico del robot. Ya por último, le quería mostrar cómo es un ejemplo de programación de un robot real. En este caso es un robot de Fanuc. Y estos son ejemplos ya de código como parecido a esto de acá. En lugar de move y en lugar de estos valores, ya aquí tenemos lo que es un poco más ya real, una aplicación más real. Vean que aquí viene este J, que significa es un movimiento tipo joint, de ejes. Este PR, y aquí es una posición relativa, de la posición de registro más bien, y se llama la posición home. Entonces, esto lo que hace es que va a la posición home. Después va a la posición 5, que en este caso aquí está guardada previamente con la posición 1, está después a la posición 2, después a la posición 3, 4, y vuelve a la 1. Y después, por último, a las 10, vuelve el punto home. Esto de acá, ¿qué significa este 100? ¿Qué significa este find? Bueno, cada uno de los fabricantes tiene sus nomenclaturas. Este 100% representa la velocidad. Si va al 100% o, por ejemplo, acá, que vaya al 50% de la velocidad o la capacidad máxima de velocidad que tiene el servomotor. En el caso de find, es una cuestión que se refiere al tipo de movimiento, si finaliza o hace un movimiento continuo. Aquí se refiere esto de find. Imaginamos que el punto P1 está aquí, y el punto P2 está aquí, y el punto P3 está aquí. Entonces, imaginémonos ese punto, aquí, aquí y aquí. Si está en find, es lo que hace es que va a llegar al punto P2 y después pasa al punto P3. En cambio, si está en continuo, es lo que hace es que no exactamente llega al punto P3, sino que puede hacer un pequeño atajo, como una especie de movimiento que se ahorra, por así decirlo, unos cuantos segundos o unos cuantos milisegundos, de que no llega exactamente al punto P2, sino que hace una curva para llegar directamente al punto P3. Entonces, a eso se refiere con esto de continuo, y de 0 a 100 es qué tanto hace ese recorrido, qué tanto se ahorra ese espacio. Por ejemplo, si yo tengo aquí, como estamos hablando, P1, P2 y P3 acá, si yo pongo un continuo, si pongo un 100, puede que él haga una curva muy pronunciada, casi que ni pase cerca de P2. En cambio, si está en find, él va a pasar por fuerza a P2 y después pasa a P3.
Entonces, ¿de qué depende esto? Depende mucho de lo que yo requiera. Si realmente ocupo que pase por P2 o simplemente ocupo que haga esa curva porque no quiero que golpee algo o porque no quiero que pase por específicamente de forma directa entre estos dos, sino que haga una pequeña curva. Ya eso va a depender mucho de lo que requiera hacer el robot. Pero sí me gustaría mostrarles esto para que ustedes vean que tampoco es tan diferente a un robot real con la simulación. Por supuesto, tengo más instrucciones, tengo otras comandos adicionales, pero el principio es el mismo: ubicar en posiciones específicas el punto de que tiene que ir el robot. Eso sería la presentación de hoy. No sé si hay alguna consulta, duda. Profe, en ese simulador si no ponía la variable continuo, o sea, era lo primero, ¿verdad? Pero en vez de poner fin, ponía continuo, ya lo empezaba a hacer el robot secuencialmente. Ah, lo que eran las instrucciones. Acá. Ajá, si no lo gustaban los comandos. Sí, pero continuo aquí no está. Solo ese simulador vamos a utilizar. Sí. Para hacer que se enciclara era con el goTo. Entonces uno ponía un label al inicio, que le ponía, digamos, que inicio. Y el goTo, cuando estaba al final, si estaba todo bien, entonces le decía, if tal condición se cumple, entonces vaya al inicio. Entonces volvía al punto inicial. Entonces de esa manera se reiniciaba. O volvía al inicio, otra vez a empezar. Profesor, yo tengo una duda con respecto a esto. ¿Esta materia en teoría también nos entra en el examen o es solo específicamente para esto? No, claro, sí entra. Sí entra. ¿Y el examen es de estos brazos robóticos o en TIA Portal? ¿O como es la pasada, un ejercicio? De no, lo que hemos visto hasta la fecha, después del primer parcial. Sí, dijiste que eso no entra, ¿verdad? Lo que es cálculos. Sí, esto no. Sí, porque Ajá, yo eso guardo. preguntaba también, que si esto entra. Esto es para que ustedes sepan, pero no es que vamos a calcular el jacobiano de un robot ahí X. Porque para eso prácticamente sería un curso nuevo y un curso más enfocado a la parte dinámica. Ya sería como un curso más enfocado al diseño de robots, lo cual no es el objetivo de este curso. Es solamente una pincelada, por así decirlo, para que ustedes conozcan y sepan que no es tan fácil y que requiere bastante matemática y bastante física para lo que es diseñar un robot desde cero. No sé si hay más dudas. Ok, entonces, ahora sí, ¿algún voluntario? Creo que era Jackson el que quería mostrar. Sí, yo puedo mostrarlo. Ok, entonces te cedo la Ok. pantalla. ¿Se ve? Sí, Ok. Bueno, ahí está A para iniciar o P para parar. Entonces la aprieto A. Esto es lo que yo estaba preguntando. C para continuar y P para parar. Que eso es lo que no se podía hacer con la botonera, ¿cierto? sí, correcto. Hay un detalle, la pieza que pusiste en la pieza rechazada más bien eran las buenas. Ah, ok, no sabía. Perdón, está bien, vamos a hacer un pequeño cambio ahí en el if. Sí, sí. Sí, igual yo lo mando así, profe, al campo ya. Sí, no, pero está bastante bien. Ok.
Ahí sí le dejé continuo con las piezas rojas, porque creo que no hay que hacerlo. Se lo dejé continuo igual. Ok. Si quieres, ahí lo paramos para pues ya prácticamente va a terminar las rojas. Pero no, está bastante bien. Solamente ese pequeño detalle, nada más en el if, donde hace la evaluación del orificio, sería al revés, nada más que la rechazada sea la que está obstruida y las que no están con obstrucción sean las que vayan a las aceptadas. Pero Igual, está, Norman, yo lo estoy haciendo, entonces no hay problema, profe. no, está bastante bien, más bien hiciste más de lo que se ocupaba. Ok. No sé si hay alguna duda o alguien más quiere presentar. Profe, yo, bueno, quisiera presentarle el mío. Ok, adelante. Profe, antes de, bueno, la compañera puede ir presentando ahí. Profe, ¿esto tiene evaluación como tarea o como no decía tarea? Sí, claro, todas las prácticas son prácticas. Ok, amigo. Y, profe, esto, la primera vez que lo estábamos usando, ahí no podría haber, porque a mí, yo me esforcé al máximo, igual los otros. De ahí. El detalle es que sí hay compañeros que lo finalizaron y bastante bien. Y Pero sí, yo digamos también. que ahí les puedo dar el beneficio de que si avanzaron bastante, no tienen que estar completo, pero si avanzaron bastante, ahí les reconozco todos los puntos. Para el parcial, sí practiquen, ¿verdad? Perfecto, está bien. Para el parcial, sí busquen tenerlo completo a lo que le estaba planteado la tarea. ¿Ok? Sí, no, yo quería preguntarle a algunos compañeros, pero o a alguien, pero digo yo, luego no entiendo yo cómo hizo eso y quedó, sí, igual quedó peor, entonces mejor se lo dejé hasta ahí sin poder hacer que él se detuviera. Pero Okay. bueno, acá yo lo que hice fue que lo empecé con label y le puse el restart. Exacto, sí. Y entonces él va ahí. Y yo se lo subí, le subí como 2 archivos, profe, porque no sabía cómo subírselo, entonces lo subí como lo guardé acá y le subí un Word para el código solo por si acaso. No era como lo guardaste ahí. Bueno. Pero igual decidí curarme en salud mejor. Ok, ahí está lo que es el orificio. Perfecto. Lo único, y no se me ocurrió poner el conteo ahí de piezas rechazadas también. Sí. No, pero está muy bien. Ok. Ok. No, está muy bien. También. No sé si alguien más tiene una duda, que aproveche ahorita que hay un proyecto bueno, una práctica que está funcionando bien. Igual, si no hay problema, Laura y Jackson, que se me hizo, si no hay problema, puedo subir sus códigos para que sus compañeros puedan ver sus trabajos. Sí, claro, por mí no hay problema, pero ahí sigue, bueno, ahí está enciclada ella. Por mí está bien, profe, solamente le cambié de live por aquello. Sí, no, igual, sí, está bastante bien solo ese pequeño detalle. Igual ya aquí la compañera sí lo hizo de forma correcta esa parte. Ok, no sé si alguien más quiere presentar para ya ir cerrando por aquí. Permiso, profe, yo sí, bueno, yo lo pude resolver, pero me faltó esa parte de la UX, no sé si se puede presentar. El problema está en que
Yo esperaría que eso no se vaya a usar para el examen, porque yo no pude descargar esa aplicación en mi computadora. Tuve que huesear que me prestaran otra. Ah, ok. No, pero sí se va a usar en el parcial. Sí va a entrar. Y es que usted me indicó que descargara a Adobe Flash, algo así. Ajá, pero según mi proceso de descarga me indica que a partir de diciembre de 2020 ya no está descontinuado y no Sí, lo... sí, correcto, pero no hay problema. Es porque ya no se va a Bueno, usar no, más en otros programas, pero sí se puede seguir usando. porque no, ni siquiera me dejó descargarlo. Puede ser también que lo tengas bloqueado y que por eso tampoco te funcione. Ok. Bueno, si gusta lo presento y si no, después me lo revisa a ver qué tal. Ok, Porque preséntalo. sí, es que en ese caso Irvita es la que me va a ayudar a proyectarlo. Ah, ok. Profe, yo le tenía una duda. Vieras que mientras iba probando el código, a veces, por alguna razón, no me hacía el comando de print, sino como que tenía que borrar el código y pegarlo completo y ya ahí me salía el conteo de las piezas, pero no sé si hay alguna forma de evitar eso o es alguna, Puede como digo ser, yo, un puede ser, ramalazo que le da. sí, puede ser con una pulga, pero igual el print no lo voy a pedir en el parcial. Ok, está bien, profe, gracias. Pues, ok. ¿Están viendo la Y ahí pantalla? está presentando. Sí, correcto. Ahí en ciertos pasos tuve que modificar el programa y acomodar la pieza porque él Ujú. no se acomodaba en el que estaba, ¿verdad? En el campus. Ok. Entonces le ajusté para que lograra visualizar bien o el haz de luz pasara. Ujú. Ok, está bien. Vamos a ver la de está obstruida. La que está obstruida sí se quedan las piezas rechazadas. Juan, ¿Cómo? No entendí. la que está obstruida sí quedan las piezas rechazadas. Sí, correcto, sí quedan las piezas rechazadas, pero cuando, no, bueno, no sé si se logró apreciar, pero en el programa que estaba en el campus, siempre el sensor, el óptico se apagaba, digamos, cuando pasaba, no importaba cuál pieza. Entonces, yo sí le modifiqué un poco. Sí, ahí lo que hay que hacer nada más es ubicarla ahí en el punto centro y esperar unos segundos para estar seguro de que ya está bien ubicada. Bueno, un segundo no, un tiempo pequeño. Y ahora sí evaluar si está obstruido o no. Sí, eso fue lo que se me ocurrió, porque sí, con el tiempo sí lo traté de hacer con el tiempo, pero ella no lo veía. Pero eso, Ahí, básicamente. al final, ¿qué es la diferencia entre un diseño y otro? Vamos, cada uno hizo su solución y vemos que los códigos son diferentes y al final la mayoría cumple su cometido. Ahí lo que se evalúa muchas veces es la velocidad
y eso es una parte importante a la hora de considerar cuál es el diseño que mejor tiene mejor desempeño. La velocidad de ejecutar la tarea sin que se exija además el robot, porque tampoco es que vamos a trabajar robots a sus máximas capacidades, porque eso representa un mayor desgaste mecánico, pero que sí tenga una buena velocidad, que represente una buena productividad para la línea, o para la empresa, o para lo que tenga que estar haciendo el robot en ese momento. Ok, entonces, por ese lado, jóvenes. Profe, una consulta, no sé si le puedo permitir que les ponga la falla que me dio el programa que usted dejó en el campus. Tal vez pueda detectar el error ahí. No sé. Dejémoslo eso ya para ahorita, para que ya los demás se puedan desconectar. Ahí recordar nada más que entonces el examen parcial, el segundo, sería entre 15 días y el proyecto más tardar, tienen que presentarlo, igual es presentación, cada uno de los integrantes del grupo tiene que estar a más tardar el próximo miércoles. Y recordar que el próximo miércoles ya no habría lecciones, sería nada más presentación de proyectos. Ok, jóvenes, entonces que pasen buena noche y quedo pendiente de cualquier consulta. Profe, entonces el próximo miércoles exponemos todos. Igual, si alguien quiere exponer antes, nada más coordina conmigo para que exponga antes. Hay una gente que ya van a exponer esta semana. Entonces, si lo tienen listo, perfecto. El documento escrito sí se entrega mañana. No, igual, pueden entregarlo todo